Es el programa número 205 de Agenda Administrativa, hoy con un interesante tema no solamente para la comunidad universitaria, sino para todos los venezolanos en general. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para minimizar hasta exterminar totalmente la violencia. Por supuesto, no es solamente el gobierno, somos nosotros quienes tenemos que contribuir y por eso estamos debatiendo este tema tan importante, porque el día de hoy pues la universidad está de luto, la pérdida de un estudiante, de un compañero de deporte, además de esto, una excelente persona, pues tiene reflexionando a todo el mundo, pidiendo justicia. De hecho, el día de hoy, cuando estamos grabando este programa, ya el CICPC ha convocado una rueda de prensa para dar a conocer detalles del presunto homicidio a las personas que participaron en este lamentable suceso. Para ello nos acompaña el doctor Jesús Rondón Ucete. Han quedado inquietudes al aire, doctor. ¿Qué está pasando? Y también qué opina el doctor Jesús Rondón Ucete de la misión a toda vida Venezuela y quizás esas políticas implementadas, porque bien pudieran decir representantes del gobierno, no es que no se haya hecho nada, sino que tal vez sigue en aumento la violencia. Por eso es bueno también que la gente sepa que no es que se está criticando por criticar, sino que se está exponiendo una realidad que nosotros vivimos, que eso no es algo que estamos leyendo, que está fuera de nuestro contexto, sino que convive con nosotros. Y que busca soluciones además, una realidad que busca soluciones. Todas las críticas aquí son constructivas, todas. Absolutamente, mire. Sí. Nadie puede negar que el gobierno ha manifestado su intención en tomar medidas. Y efectivamente ha tomado medidas. Ha dictado un buen número de planes. Yo no sé cuántos planes van en materia de seguridad, planes de seguridad. Cada ministro de Relaciones Interiores y Justicia ha tenido su propio plan y han pasado no sé cuántos ministros. Y ningún plan ha dado resultado porque cada día el número de actos de violencia es mayor. De manera que lo primero que tenemos que decir es que ha habido planes, sí, pero todos han fracasado. Lo que significa que los planes no han sido o bien concebidos o bien implementados. Sí. No hay duda de eso. No han sido efectivos. No han sido efectivos y si no han sido efectivos, pues tenemos que exigirle al gobierno que sean efectivos, ¿verdad? No basta con la coordinación. Eso está bien, pero siempre ha habido organismos de coordinación y siempre ha habido planes de coordinación, siempre. No es nuevo. Entonces el problema no está allí, el problema no es por falta de planes, ni por falta de organismos de seguridad, ni por falta de armas de parte del Estado, que de paso tiene muchas. El problema es otro. El problema primero, a mi entender, es que se instaló la violencia en la sociedad. No es solo que hay muertos, ese es el resultado final. No solo que hay robos, ¿verdad? No solo es eso. Es que se instaló la violencia en toda la sociedad. Se instaló la violencia en la familia. Se instaló la violencia en el gobierno. Se instaló la violencia en todas partes. Se instaló. Domina la sociedad. Domina la sociedad. El gobierno cada vez que anuncia una medida, inmediatamente amenaza. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Pero cualquier decisión que toma, inmediatamente amenaza. Vamos a pedirle a los comerciantes que rebajen los precios, porque si no, tal cosa. Tal cosa. Vamos a pedirle a los terratenientes que cedan su tierra, porque si no, se las vamos a expropiar. Vamos a pedirle a la oposición que se comporte bien, porque si no les recordamos que esta revolución es pacífica, pero armada. ¿Usted no ha oído eso? ¿Usted no ha oído esa frase? Violencia. Eso es violencia. Violencia de la legítima. ¿Verdad? El derecho existe. Y el derecho tiene más de 5.000 años. Y es propio del Estado. Es la primera manifestación del Estado. Para que no sea necesario utilizar la violencia. El derecho supone el uso de la fuerza para hacer cumplir la norma. Pero el derecho existe para sustituir a la fuerza, a la violencia. Voy a recordarle algo literario, tal, pero que tiene un gran sentido histórico, ¿verdad? Cuando los griegos regresan a sus ciudades después de atacar y destruir Troya, viven unas grandes confrontaciones en cada ciudad. Natural,
se habían ido, los guerreros habían permanecido 10 años, en las distintas ciudades se habían establecido gobiernos que tienen que ceder el poder a los que regresan victoriosos de Troya, y entonces se establecen conflictos entre los que están y los que regresan, ¿verdad? Bueno, es entonces cuando aparece Atenea, la diosa de la razón y de la sabiduría, pero que también es la diosa de la guerra, la diosa inteligente de la guerra, para decirle a los griegos, mire, cesen de combatir, que se imponga la razón, de ahora en adelante cesan las armas y se imponen las normas. Ese es el origen del derecho para los griegos, ¿verdad? Y ese es el origen del derecho, es para sustituir la violencia. Y el Estado aparece para eso, para sustituir la violencia, pero no para amenazarnos con la violencia. Pero, doctor, voy a hacer un paréntesis muy pequeño ahí, y tiene que ver justamente con las leyes. En Venezuela, nuestro sistema penal, ¿qué ha sucedido? Porque ciertamente usted dice se amenaza a, pero es que la persona que comete este tipo de violencia, que asesina, que roba, que anda incluso con bandas organizadas, no tiene miedo a las leyes. No solo no tiene miedo, es que sabe, porque hay algo contradictorio en el Estado. Sabe que el Estado, sin embargo, lo protege. ¿Por qué? Usted me dirá, ¿el Estado lo protege? Claro que lo protege. El Estado lo protege sin quererlo. Yo no creo que el Estado venezolano, el ministro del Interior, el ministro de la Defensa o el ministro o la ministra de Asuntos Penitenciarios, que son los directamente responsables de la situación, por ejemplo, de los penados en las cárceles, ¿verdad? No creo que tengan una intención maligna para que las cárceles funcionen como funcionan actualmente. Pero las cárceles son un hervidero de violencia y el Estado las deja tranquilamente que funcionar. debería ser lo contrario, lógicamente. Que debería ser lo contrario, claro. Porque no tiene sentido meter a alguien preso para que salga peor. Para que salga peor y para que además viva en condiciones terribles de violencia, porque los presos viven en condiciones terribles de violencia. Pero no crea, por ejemplo, en la cárcel de Maracaibo yo vi en estos días que vivían hasta familias con los presos. Sí, cómo no. ¿Ah? Claro. O sea que no hay una política. No hay. ¿Ah? No hay una política que efectivamente se lleve a cabo. Y entonces, pero insisto, es la violencia que está en todas partes. Mire, la violencia de género en Venezuela ha aumentado. ¿Y aquí en Mérida? Es terrible. En la zona del Páramo y la zona panamericana, esa violencia de género. Entonces la violencia está en la familia también. La violencia está en el lenguaje. Todos los días el lenguaje de la gente, del común y aún del que tiene cierto nivel académico es más grosera, es más grosero. Sí, es más grosero. Yo he tenido a veces que decirle a alumnas mías, por supuesto se los digo en cierta forma, ¿verdad? Cuando las oigo hablar le digo, paso por un lado y le digo, ¡qué glamour! Para que se dé cuenta, inmediatamente reaccionan, ¿no? Pero antes yo no conocía a una muchacha. Una forma muy decente de decir qué grosera eres. Bueno, pero hay formas. Y yo hay muchas formas de decir las cosas. Hay muchas formas, ¿no? y Claro, entonces yo se los digo para eso, pero entonces se comienza por el lenguaje, se comienza por la respuesta del padre al hijo, del marido a la mujer, etcétera, ¿verdad? O de la mujer o de la mujer al marido, claro. Por supuesto. Pero en general las mujeres son mucho más decentes. Eso es verdad. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, no te puedes poner brava, ¿no? Pero bueno, nosotros que damos clase, es el caso del profesor Aranguren y mi caso, yo doy clase, ¿verdad? Uno estaba acostumbrado a un trato con los alumnos. Uno trata de llevarse bien con los alumnos. Claro, lógico. Además de ayudarlos, yo trato de ayudar. Bueno, hasta que llegan las notas. Hasta que llegan las notas y sin embargo, uno trata de, por ejemplo, de que el muchacho, ningún profesor trata de aplazar a los alumnos, digo yo. Para mí es un honor tener un alumno que salga muy bien. Claro. Sí. Si saca 20 porque uno está sacando 20 también. Claro. Y para mí es un honor estar en una universidad. Si todos salen rapados, lo están raspando a uno, ¿no? Raspando a uno. Entonces tenemos que hacer como Borges.
Cuando renunció a la Universidad de Buenos Aires, todos sus alumnos pasaron y el decano le reclamó que por qué habían pasado todos los alumnos, e inmediatamente puso la renuncia y le dijo, ¿y cómo va a poner usted la renuncia? Usted me está insultando a mí, le dijo Borges al decano, porque usted cree que yo soy incapaz de hacer que todos los alumnos pasen. Así es. Oye, vale. Tremenda lección, ¿verdad? Sí. Bueno, pero hay violencia, es un mundo generador de violencia, y esa ciudad tan bonita que usted ve aquí, en esta hermosa terraza, detrás de nosotros, en esta esta hermosa terraza vista, ¿verdad? Esta ciudad que ve tan bonita y que antes era tan pacífica, sí, tanto que llamaba la atención de todos los viajeros, ¿verdad? Esa ciudad, sin embargo, es generadora de violencia. ¿Por qué? Porque en esa ciudad hay grandes contradicciones, entre otras cosas, no es la única, pero hay grandes contradicciones. ¿Qué camino, doctor, entonces? ¿Qué Hay camino? grandes Hemos ya dicho contradicciones. las cosas, todas esas cosas. Entonces, ¿Cuál sería uno de los caminos entonces? y además de eso, hay unas soluciones estructurales y hay unas soluciones que hay que tomar inmediatas, hay que tomar medidas inmediatas. Por A mí ejemplo, me alegra, y en este sentido voy sí, a decirlo, a mí me alegra la reacción de los estudiantes, le advierto. Causa problemas, pero me alegra la reacción de los estudiantes porque obligan a tomar medidas. Ojalá y no tuvieran que salir a la calle a quemar cauchos. Por supuesto que eso no es bueno, eso causa daños a todo el mundo. Congestionamiento, pérdidas, etcétera, etcétera, y peligro. pero obligan Pero a obliga tomar a tomar medidas, y aquí hay que tomar medidas. Mire, no es ningún secreto, y es bueno que si las autoridades que están oyendo este programa lo sepan, a lo mejor no lo saben. En Mérida los comerciantes a las 6:30 cierran. Claro, ya están cerrando. Usted no puede ya comerse un helado, una cosa de esa. No, señor. Porque cierran a las 6. Porque tienen temor. Antes Claro, cerraban más tarde. no, tienen miedo y no solamente miedo, los asaltan. Los asaltan. Sí. Aquí había bares decentes, estoy hablando en la ciudad, también los había indecentes, pero estoy hablando de los de bares todo decentes. tipo. Hablemos de los decentes. Había bares decentes, restaurantes, Ok. cafetines y tal que estaban abiertos hasta tarde. Ay, En el centro de Mérida usted no consigue abierto, no lo voy a decir cuáles, pero no consigue aquí en el centro. No le vamos a hacer publicidad gratis, por favor. No consigue sino 2 restaurantes abiertos en la noche. Nada Y más. eso cerrado, ¿no? Con llave. claro. Y antes uno llega y le abren y lo dejan pasar sí, y señor. vuelven a cerrar. Sí, señor. Entonces hay Sí, que señor. tomar medidas. ¿Por qué? Porque aquí no Pero hay- ya estamos a final de Hay que esta tomar parte. medidas. ¿Qué medidas, doctor? No, de mucho Al tipo. final. Mire, tiene que haber mayor vigilancia. Eso sí Tiene que sería. haber mayor vigilancia. Ajá. Tiene hasta que haber mayor iluminación. Digo hasta. Imagínese No- eso, ahora con Corpoelec que no porque que no le estoy permite a diciendo uno que esa es la gastar solución, mucho pero luz, sí. hasta. Tiene que haber mayor iluminación, tiene que haber mayor presencia policial, ¿verdad? Tiene que haber medidas, también sanciones que se tomen contra la gente que contraviene las normas. Inclusive, hasta quien bote un vaso en Sí. la calle, que va en el carro y tira el vaso a la calle. Mire, Sí, eso sí, no crean, sí, sí. todos eso van una cosita encima de Sí, otra. y van tiene que haber llevando. luego las medidas de fondo, las medidas estructurales. Por ejemplo, no hay duda de que hay un problema de justicia. Sí. Eso es evidente. De eso sí no hay duda. El Poder Judicial no funciona. Hay una tremenda impunidad. Yo no sé si serán ciertas las cifras que vi recientemente emitidas por el Laboratorio Venezolano contra la Violencia. Mire, según el observatorio, sí. Según esas cifras, el 93% de los casos de homicidio, óigame bien, el delito más grave de todo. El delito más grave no es el delito contra la patria, como le dicen los patriotas a la gente. No, el delito más grave es el delito contra la persona. Por cierto que valdría la pena explicar eso de patria. El delito contra la persona, ese es el delito más grave, porque sin personas no hay patria. Ajá. El 93% de los delitos contra la integridad de las personas, el homicidio, quedan sin castigo. Es más, sin que siquiera se descubra al autor. ¿Usted sabe lo que es eso?
Bueno, el que asesina a alguien... Y si los agarran, los sueltan a muchos de una vez. Con palancas, sí, con cosas de esas. El que asesina a alguien sabe que no va a ir preso. Imagínate tú. Si a ti te roban en tu casa, todos tus amigos te van a decir, no denuncies. Claro, porque hay miedo. Hay miedo por represalia. Porque es peor, ¿verdad? Etcétera. Un amigo nuestro, sí, murió hace ya 3 o 4 años atrás, fue asesinado porque un hijo de él denunció a alguien que había robado su casa. Y entonces se esperó el que robó la casa y fue preso por 1 o 2 años, no sé cuántos diría, no sé el tiempo. Esperó a que saliera de la cárcel para tomar medidas contra el padre de quien lo había denunciado. Entonces, ¿quién va a denunciar Sí, hay un temor, hay un problema de justicia. Ese ya es un problema estructural. Como hay un problema estructural, que ya le decía, de las contradicciones internas entre la sociedad. Una sociedad como la nuestra, y yo no soy un analista de pensamiento marxista, pero una sociedad como la nuestra, que tiene tremendas contradicciones económicas y sociales, tiene que generar violencia. Bueno. Lamentablemente, sonó la campana. Sonó la campanita. Se pasó el... Bueno, pero yo ni hablé. ¿Nos quedamos con el profesor o despedimos aquí al profesor? Bueno, si quiere, usted nos acompaña, ¿no, verdad? Sí. Nos faltan 15 minutos, un segmento, negro. ¿Sí? Vamos de una vez, por y así supuesto, usted ve qué está pasando en la ULA también. a cumplir los compromisos propios. Y además, ¿cuáles son los pagos que va a hacer? Eso es muy importante. Ya venimos. Vamos a hacer esta pausa y al retorno muchísimas